que denominamos Los jóvenes, la empresa y la política, compromiso y vocación de progreso. Un poco estuve escuchando el primer panel y me quedé con esto de cómo podemos los jóvenes aportar en el progreso de la sociedad, las instituciones y las organizaciones. Y por eso convocamos a Orlando Ferreres y a Esteban Burlich para que nos cuenten su experiencia y nos ayuden a contagiar un poco una mirada positiva en cuanto a lo que es la función pública y la política en nuestra sociedad, ¿sí? Voy a empezar presentando a Orlando Ferreres. Él es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y especializado en negocios en el Advanced Management Program de la Harvard Business School. Es fundador y presidente de la Fundación Norte y Sur. Desde 1970 dirige el Centro de Estudios Económicos, que actualmente forma parte de la compañía Orlando Ferreres y Asociados. Fue viceministro de Economía de la República Argentina en los años 89, plena hiperinflación argentina. Trabajó en Gillette y en el grupo Bunge Born, donde alcanzó altas posiciones directivas, ejerció la docencia en la UBA y dictó seminarios de macroeconomía aplicada en el Instituto de Altos Estudios Empresariales. Fue director académico del posgrado internacional de Regulación y Control de la Economía y profesor de las maestrías en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos, época Escuela de Posgrado, Universidad de El Salvador. Fundador y miembro del directorio del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y es uno de los autores del libro Recrear el Humanismo Cristiano y 2 siglos de Economía Argentina. Bueno, escribió numerosos artículos periodísticos para prestigiosos medios como Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Revista Noticias y la Revista de la UIA, entre otros. Muchas gracias por estar aquí y bueno, nos va a contar un poco toda su experiencia. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. ¿Se escucha bien? Bueno, me voy a parar así los veo mejor a todos. Lo que vamos a ver acá es distinto a lo que siempre suelo hablar, que es la economía, la macroeconomía, cómo está el mundo, cómo están las tasas. Vamos a hablar de la experiencia personal, ¿no? Me fue a mí con ir pasando del sector privado al público. Entonces, bueno, yo tenía cierta vocación, cuando tenía más o menos 35 años, de hacer algo por los demás. Se había leído en Platón, estudié economía y después estudié filosofía. No lo pongo en mi currículum porque no terminé, pero tampoco estudié para terminar. Pero había leído un poco de que Platón decía, 1/3 para tu trabajo, tus negocios, 1/3 para la sociedad, para la polis, y 1/3 para descansar y las demás cosas. Pero es 1/3, o aproximadamente 1/3. Creo que la hora en Grecia tenía como 40 horas, ¿no? Porque para dormir y lavarse, comer, más de 8 horas. Pero de todas maneras él decía eso, hay que dedicar una parte a la polis. No te podés quedar con lo tuyo. ¿Yo ya hice lo mío? No. Entonces yo tenía esa inquietud. Pero era difícil pasar del sector privado, y más yo trabajaba en Bunge, de ahí al gobierno era como un choque muy grande, y más con el peronismo, que digamos era lo opuesto a Bunge, ¿no? En principio. Pero las cosas, cuando Dios las dispone, se dan. Así que pasamos a ocupar el Ministerio de Economía con el ingeniero Roig, que fue ahí, digamos, como ministro, y me llevó a mí como viceministro. Pero él se murió de improviso a los 8 días de que estuvo, entonces me quedé a cargo del tema de la economía. Varios meses antes habíamos estado trabajando en todo lo que se podía hacer, y bueno, en ese momento era bastante explosivo la situación económica. En el mes que yo asumí, la inflación fue 196%. En el mes, Pero si uno lo eleva a la 12, o sea que lo considera, ¿cuánto sería si se mantuviera así en un año? Sería 46.500.000% de inflación en ese año, si se hubiera mantenido. O sea que evidentemente era algo que no ocurrió en ningún país del mundo, de una cosa de tal tamaño. Por lo tanto, bueno, uno no sabía dónde atenerse y qué hacer. Y cuando tuvo que explicar el programa al presidente, bueno, Roig, que era el ministro, no pudo porque estaba bastante débil ya. Y entonces, bueno, fui yo y a explicar todo esto, y hubo bastantes discusiones porque era muy drástico.
Pero uno ya sabía que si no era drástico era un poquito peor, así que había que hacer eso. Pero yo a la noche, cuando llegaba a mi casa, tipo a las 11 de la noche, comía algo, me acostaba a dormir, y dije, bueno, me descanso ahora. Soñaba. ¿Qué soñaba? Que estaba muerto, en un cajón, metido en el cajón, todos mis amigos comiendo, fumando, se fumaba más en aquella época, tranquilitos, viviendo la vida, y yo muerto, pero los veía, digamos, ¿no? ¿Viste cómo son los sueños? Entonces uno se encontraba con, o sea, era tan terrible la situación que uno quería irse, digamos, del momento. Pero, y otros sábados que a veces pensaba lo que tenía que hacer, decía, tendrían que hacer esto, tendrían que hacer aquello. Un momento, digo, yo soy el que lo tengo que hacer. También, a veces uno que viene del sector privado sigue con la mentalidad de decir, tendrían que hacer aquello. No, vos tenés que hacerlo. Y eso era también dramático porque es complicado. O sea, ¿cómo puede uno pasar del sector productivo, privado, al sector público? Hay que intentarlo en distintos puestos. A mí me tocó demasiado de golpe, pero fue una experiencia interesante. Este es un punto que me parece que, si bien uno tiene vocación de servicio, ¿cómo la puede canalizar, de qué manera la puede canalizar en la política? Bueno, no es tan fácil, es bastante complejo porque después que estuve adentro ya vi que había muchos intereses. Algunos se interesaban realmente por el bien común, otros se interesaban por el bien de ellos y otros representaban intereses de sectores y algunos intereses totalmente personales. Entonces, bueno, uno tiene que conciliar con lo que hay. Tenés que entender al otro. No es que vos tenés razón y los demás no. Cuesta bastante. Y con el tema corrupción. Nosotros no aceptamos ningún tipo de te voy a dar tanto para que saques esto, y cuando ya no aceptás, nadie te lo ofrece. Ojo, eso que dicen a mí me ofrecieron, no es así. Si vos no aceptás 3, 4, 5, ya nadie más te ofrece, porque saben que vas a rebotar, y no es nada lindo que te reboten y quedás, digamos, totalmente pegado. No obstante lo cual, vino un presidente de un banco en un momento dado para decirme, ¿puedo hablar con vos en privado? Bueno, venite, mira, no tengo ningún horario. Puede ser el sábado en mi casa que queda en Pilar. Y venite con tu mujer y comemos algo y me contás. En una parte me contó, ¿es cierto que vos pedís un 1% por sacar un lending para tal empresa lechera? No, ni idea. Me están diciendo eso la gente que trabaja en tu sector. Lo hacían por su cuenta. Total, si yo firmaba, cobraban el 1, y si no firmaba, no cobraban nada, pero ¿qué perdían? Entonces, bueno, tuve que detectar quiénes eran y así, digamos. O sea, tenés que estar atento, pero tampoco me voy a volver loco por eso, porque sé que estamos en el medio del mundo y la cizaña va unida a lo bueno. No podés pensar que vos sos el bueno y todos los demás son malos. Hay gente que tiene esas inclinaciones. Les dije que les pedía de renuncias y que no iba a hacer ningún lío, pero que habían actuado mal y que tenían que repensar lo que iban a hacer. Y que estaba mal hacer eso, nada más, no hice una denuncia ni nada. A lo mejor hubiera correspondido, pero no era mi estilo. Usted dice, bueno, qué lío es estar ahí en el sector público. Bueno, pero también hay mucha cosa que reconforta, poder organizar un poco mejor la vida común. Es decir, en ese momento la inflación era terrible porque ustedes se acordarán o habrán visto fotos de gente que estaba arriba de su casa protegiendo su casa porque venía gente que no tenía que comer porque los precios se habían subido tanto que tenía que defender la casa y con la escopeta arriba de la casa se tomaban algunos supermercados en Moreno, esas cosas. Algunos dijeron que estaban organizados por otros, pero realmente uno no sabe bien cómo era, si era o no era real. Y eso se calmó en 2 o 3 meses. Se tranquilizó y fue más o menos normal. Uno no acierta cuando tiene una hiperinflación tan grande. Y nosotros leíamos todo lo que podíamos de las Big Four Inflation, las 4 grandes inflaciones, Alemania, Hungría, etcétera, Polonia, que habían tenido, y cómo se salía de ellas, y más o menos aplicamos lo que decía la literatura. Pero igual, por más que uno trate de hacerlo, siempre se equivoca en algo. Tenemos un modelo matemático que resumía todo el país y uno simulaba qué iba a hacer y veía qué resultado daba.
Igual hubo algunas cosas para ajustar a los 6 meses, pero de todas maneras, al cabo de un tiempo se frenó. Pero lo más importante no era ordenar solamente la macroeconomía, sino transformar el país hacia otro lado. Que eso tratamos de hacerlo con la colaboración de todos los partidos. Entonces, en vez de hacer una propuesta nosotros, dijimos, bueno, primero intentamos que se apruebe por aclamación, porque eran tantas las leyes que teníamos que sacar, eran 89, que yo lo fui a ver al presidente, era Menem, digo, mirá, Carlos, necesitamos estas 89 leyes. Si vamos a sacar una por una, más o menos tardamos 3 o 4 años, ¿no? Y se incendia el país de nuevo. O sea que necesitamos que se aprueben ahora. Y me dice, bueno, déjame 2 días que te contesto. A los 2 días me dijo, no voy a poder hacerlo. Que se reúna la Cámara de Diputados, senadores y por aclamación aprueben todo, no se va a poder. Entonces, ya uno como que se deprime y dice, bueno, todo el esfuerzo se me va a ir por... No, vamos a inventar otra. Hicimos una sola ley, pero con 89 capítulos. Digo, habría que ser creativo, así como el empresario. ¿Cómo podemos hacer esto mismo? Pero que tardamos, hay que ir una por una, pero por lo menos tardamos 2 meses, no 3 años, porque si vamos ley por ley se discute tanto. Entonces, bueno, pusimos los capítulos con Dromi, que tiene sus problemas por otro lado, pero que era un tipo súper vivo, inteligente. Todo lo demás de corrupción, yo siempre he hablado con él sobre eso y me dice, sí, vos tenés razón. No puedo andar por la calle. ¿Cuánto daría por haber seguido tu consejo en su momento? Pero ahora ya lo hizo. Es difícil a veces reconstituirse. Pero todos los cristianos sabemos que hay que perdonar al que se equivoca. No podemos juzgarlo definitivamente. Igual estuvo mal y él mismo lo reconoce. Pero de todas maneras hicimos un conjunto, un equipo para tratar de sacar estas 89 leyes bajo la fórmula de una sola ley. Y así que esa ley tenía, por ejemplo, capítulo 1, ley de inversiones extranjeras, porque ustedes recordarán que tanto los militares como el gobierno democrático habían puesto restricciones a la inversión extranjera. Primero tenías que pasar por un registro que te aprobaba. Si te aprobaba tenías que ir al Banco Central. El Banco Central tenías que ir a Cancillería, y al fin y al cabo se iban a otros países, porque dicen, no, tanta vuelta no. Entonces hicimos una ley que decía, se puede invertir en Argentina en todos los sectores sin ninguna aprobación previa ni nada. Más o menos tenía unos 6 renglones la ley. Era fácil, un capítulo nada más, ¿no? Parecía. Bueno, entonces, cuando venían después de un tiempo los inversores extranjeros, y venían a veces al estudio para ver cómo se podía invertir, decían, ¿cómo acá es la ley de inversión extranjera? Sí, acá está. No, pero la ley completa, decía, esto es un resumen. No, esto es todo, no hay nada más que esto. Entonces, bueno, se facilitó mucho. Para poder privatizar, que era otra idea, vos tenías que tener inversiones que llegaran al país, porque acá no había ahorro acumulado. Entonces tenías que hacer primero eso. Y como un gran diagrama de las cosas que iban primero, las que iban segundo, las que iban tercero, y al cabo de 3 años todo iba a estar más o menos funcionando. O sea que uno se reconfortaba, es decir, bueno, esto va a tener algún viso. Pero la situación era muy difícil, compleja, porque también había muchos intereses y había presiones para cambiar las cosas. Entonces, bueno, yo me acuerdo que un día sábado, comúnmente iba a misa a Luján. Yo tenía una casa en Pilar y salía... Anteriormente iba a misa de 7, a unas monjas de clausura que tenían que tocarle con una soga la campana a las 7 menos cuarto, si no, no te abrían. Me acuerdo que estamos contentos con que vengan los fieles, y el único fiel que estaba era yo. El fiel sería. A las 7, bueno, después fue a las 8 a Luján con una gran... Me dormí un poquito más, ¿no? Y entonces, bueno, uno de esos días que fui, subí, había como hay todavía que se estuvo reformando, pero ahora está el altar de la Virgen, que es atrás de donde está la nave central. Subí de rodillas y le dije a la Virgen, bueno, mira, yo hago todo lo que puedo, pero hace una cosa, que la Argentina ande, aunque yo no sea el reconocido de que hice las cosas. No me importa. La cuestión no es yo, sino todos los demás que están sufriendo. Pero bueno, me quedé más tranquilo con eso. Y bueno, ahora está en la mano de la Virgen. Ya me desentiendo de esta, ¿no? ¿Me queda un minuto más? Sí. Bueno, otra pregunta que tengo acá, que Gabriela me hizo, es ¿qué perfil cree que es necesario para la tarea en el ámbito público? Para servir.
Para servir, servir. Servir. Para servir a los demás hay que servir, hay que ser apropiado, hay que estudiar, hay que prepararse. No sé qué hacer, bueno, ¿me consigo un puesto en el Congreso? No. Que ese suele ser un problema que hay. Una de las principales cosas es prepararse, estar capacitado, estudiar los problemas a fondo, no superficialmente y dar una opinión medio así visual del tema, sino más en profundidad y ver todas las consecuencias. Esto es fundamental, prepararse para la función que uno va a tener. Y si lo toca de improviso, como me tocó a mí, bueno, haber aprovechado el caudal de todo lo que hicieron antes, que seguramente es la vocación que uno tiene en cada cosa, es lo que más sabe, lo que a uno más le gusta. Bueno, seguramente va a estar en el sector donde uno más le gusta. O sea, esa es una de las cosas principales para el perfil que hay que tener, estar capacitado. Si uno va a dedicarse a agricultura, tiene que saber bastante del tema de producción agrícola o ganadera o silvicultura, porque ese sector abarca también la que es bosques y pesca. Pero todo no lo vas a ver nunca. Esa es otra cosa que también me pasó, no podía entender todo lo que pasaba. Y a su vez, cuando llegué también, no conocía los nombres. Me acuerdo los días que estaba todo como si fuera... la idea que me surgió, otro sueño que tenía era que estaba arriba de una tapa de una olla de leche enorme y la leche estaba hirviendo, ¿no? Entonces se movía para todos lados el piso. Y eso me surgió en una reunión que tuvimos con todos los sindicalistas, que serían como 50 o 60, y yo realmente no era muy experto en los nombres de sindicalistas. Entonces decía, el de pelo blanco, bueno, ese era Lorenzo Miguel, por ejemplo. No le gustaba nada a Lorenzo Miguel que le diga el de pelo blanco. Pero bueno, era que no sabía el nombre. Después tuve que aprender los nombres en un tratado rápido de nombres de sindicalistas y después me invitaron a comer y todo eso. Me acuerdo que Curto, que ahora está el 3 de febrero, me invitaron a comer al sindicato. Entonces, bueno, los sindicalistas tienen un estilo que hay que entenderlo. Una mesa larga y en el fondo un televisor prendido para comer, al mediodía. Estaban mirando la televisión y al mismo tiempo comíamos. Y bueno, me trajeron un bife con papas fritas. Y un Curto dice, denle otro bife a Ferreres, ¿no? Entonces todos se rieron, entendieron como un bife de esta forma. Así que me acuerdo de esas anécdotas. Y un punto interesante, yo creo que es vencer el escepticismo que hay. Yo tenía bastante escepticismo también al estar afuera, pero una vez que das un paso, bueno, me parecía complejo tener que tratar con gente que tenía su fama de mafia o por lo menos de que estaban, qué sé yo, mal considerados por la sociedad. Pero dije, bueno, si Jesucristo fue a hablar con los ladrones y fue a hablar con los pecadores, yo también tengo que ir, porque el país se construye con todos. Tenemos que encaminarlos a estos y a lo mejor los corregimos. Me acuerdo, voy a contar una anécdota de cuando era chico, más o menos yo vivía en el campo, ¿no? Y fue al colegio a caballo. Quedaba 5,5 kilómetros del campo a la escuela. Yo todos los días a caballo y volvía. Pero algunas veces me iba a buscar mi padre con el auto. Me acuerdo que una vez me fue a buscar, sale corriendo una persona de un lugar y lo para el auto. Entonces se ponen a hablar y entonces escuché que tenía un horno de ladrillos. Y entonces el señor le preguntó a mi papá, ¿puedo ir a buscar bosta de caballo? ¡Oh! Para mí es como una sorpresa. Bueno, no dije nada, ¿no? Sí, vaya y busque toda la que quiera, porque en el campo tenía muchos caballos y entonces, y de vaca también. Digo, cuando nos fuimos, digo, papá, ¿cómo bosta de caballo quiere comprar? ¿Quiere llevar? Sí, porque se la ponen con el barro y con la bosta de caballo, el ladrillo sale muchísimo mejor. Se puede hacer mejor ladrillo con la bosta. Entonces, bueno, yo digo, también en la sociedad no hay que despreciar a ninguna cosa porque a lo mejor sale mejor. No podemos juzgar a tanto, como que eso no va a andar, eso es malo y ya está. Puede andar, y hay que hacerlo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, el escepticismo hay que vencerlo. Uno no tiene que contaminarse, lo cual es lo más difícil. Porque una cosa es decir, soy honesto,
Y otra cosa es decir, soy honesto cuando tengo la oportunidad de sacarme 3 millones de dólares o 20. Y ahí no hacerlo. Cuando uno no tiene la oportunidad es fácil. Cuando uno tiene la oportunidad, tenés que tener los valores muy bien formados para no tentarte. Tentarte te tentás, está claro. No vamos a hacer, no soy ningún santo. Pero tenés que tener la suficiente convicción para no consolidar, no concretar esa tentación. Y eso cuesta muchísimo. Y es lo que no se tiene hoy. La gente que suele llegar, hay muchas excepciones, pero la mayoría de que salen en los diarios por líos es porque se dejaron tentar por la situación o la buscaron, digamos. Así que bueno, hay que mover la cosa. Como dijo el Papa, hay que hacer lío, hay que generar ruido, hay que cambiar las cosas que están mal, hay que dejar las que están bien y hay que seguir insistiendo. Así que bueno, yo ahora me despido con ustedes con una pequeña cosa que me sale a la memoria en este momento. Es un cuento que se cuenta en Tucumán. Entonces dice, hace como 40 años, ¿no? Había como un cine que daban una película en el matiné, a eso de las 6 de la tarde. Entonces, los chicos, los hijos de la mosquita, los mosquitos, le preguntan a la mamá mosquito, mamá, ¿podemos ir a picar a la gente que va a ir a la matiné? A la hora más o menos temprana, ¿no? Entonces la mamá le dice, sí, pero cuidado con los aplausos, porque claro, el aplauso lo podían romper la cabeza a los mosquitos. Entonces, bueno, otra cosa que en la política hay que tener cuidado es no creérsela. Porque todos te adulan, todos te dicen que es bien, primera parte de una conversación, todos, muy bien, bárbaro, lo están haciendo fantástico. Segunda parte de la conversación, el pedido concreto. Tercera parte, el cierre. Otra vez, que bien, dale para adelante, seguí nomás así. No te lo vas a creer, por favor. Cuando salís del puesto, no te mira ninguno de todos esos. Los aplausos son como los mosquitos. Cuidado con los aplausos porque te engañan. Bueno, yo acá lo dejo entonces muchas gracias, Esteban. Orlando.